A través de la conferencia general, recibimos del Señor su guía e inspirada influencia mediante mensajes edificantes de sus profetas, apóstoles y autoridades generales. 2 veces al año, como santos de los últimos días, nos reunimos en torno a la conferencia, las cuales tienen el poder de producir grandes cambios en nuestra vida. Las enseñanzas de la conferencia son la brújula del Señor, una brújula personal para andar por lugares seguros en un mundo lleno de tribulación. En el programa El último discursante, la voz del Señor en los últimos días, de Santos Conectados, analizaremos cada domingo los mensajes de los siervos del Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. Mis queridos hermanos, le damos la cordial bienvenida a este programa Santos Conectados. Hoy estamos muy animados de poder analizar un discurso más de la conferencia general de abril del año 2024. Surge en el corazón por el presidente Jeffrey R. Holland, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. El presidente Holland dijo lo siguiente: Dios escucha cada oración que ofrecemos y responde a cada una de ellas de acuerdo con la senda que Él ha trazado para nuestro. Hoy día varias cosas interesantes con respecto a la vida personal del Elder Holland y también de algunas enseñanzas que aprendimos sobre su vida. 3 lecciones vamos a aprender del presidente Holland y también la importancia de orar en todo tiempo. Hablaremos a fondo sobre la oración y, y de alguna manera también sobre las oraciones, si son contestadas, por qué no son contestadas, por qué es tan importante orar. Vamos a resolver algunas quizás de esas interrogativas. Invitamos a que puedan compartir esta transmisión junto a sus amigos, junto a los hermanos de su barrio, su familia, a quienes crean que pueda ser necesario que escuche este análisis de esta conferencia para que juntos podamos nutrirnos en la palabra de Dios. Así que vamos a dar comienzo junto a mi querido amigo Moisés Aravena. ¿Cómo estás, Moisés? Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos listos para poder platicar un rato acerca de este gran discurso del Elder Holland, que hace mucho tiempo no lo teníamos acá en el programa. Bueno, debido a la enfermedad que él tuvo, estuvo ausente por 2 conferencias. Y hay una introducción súper interesante ahí con el humor al estilo Jeffrey. ¿Qué haremos en negro? Sí, yo la verdad que cuando lo escuché en vivo ese día, quedé confundido con la cosa que dijo. Entonces, no Ajá. entendí su ironía. Eso fue lo que pasó, no entendí su ironía. Pero bien. Sí, yo hace mucho tiempo que vengo escuchando su discurso y Elder Holland, la verdad que tiene como ese estilo irónico de poder decir las cosas, pero pareciera como su rostro parece ser que lo estuviera diciendo en serio. Claro. Sí, eso fue como que quedé ahí medio desconcertado, pero bien, ahora leyendo uno puede entender el contexto de lo que él decía. Ajá. Bien, este discurso va a comenzar narrando historias trágicas de su vida personal. Me gusta cuando la gente es así, se expone a poder compartir un poco de su vida, cuando es auténtico y, y expone los desafíos que ha vivido eh, y o que está viviendo. Porque si bien es cierto, son eventos que pasaron en el pasado, siguen marcándolo, yo creo, en el presente, ¿cierto? Él Ujú. sigue viviendo ese dolor o algunas cosas, secuelas que
que ha tenido. Una de esas cosas, él dice que va a compartirnos que dice con ayuda del Señor deseo compartir con ustedes solo para que discusión personal. ¿Ya? Él va a contar una tiene que ver con él Ujú. estuvo hospitalizada y luego fallece. Entonces él habla de quién es la mujer, una mujer perfecta, que era una mujer con su pureza. Ella dice que habla sobre el curso que ella ofrece y esto fue voy a citar un poquito las palabras Ajá. del presidente Holland. Y esto fue lo que dijo. Dice, en una ocasión ella ofreció un discurso titulado Cumplir la medida de nuestra creación. A mi parecer, ella cumplió la medida de su creación con más éxito del que cualquiera persona hubiese soñado posible. Ella Ujú. era una hija de Dios, comprometida con Él, una mujer de Cristo, ejemplar. Yo fui el hombre más afortunado por haber pasado 60 años de mi vida con ella. Si demuestro ser digno, significa que, gracias a nuestro sellamiento, podré pasar la eternidad con ella. Hay una, o sea, a mí me encantaría que, que mi esposa tal vez algún día pueda decir algo así de mí, porque sin duda las mujeres son demasiado allegadas a Cristo. Y usualmente las conferencias siempre están dirigidas a nosotros. Casi siempre las bombas vienen, o los dardos vienen hacia nosotros los varones. Pero me gusta mucho la que muestra Patricio cuando él dice, si demuestro ser digno. Me encanta ese que él pone, porque creo que, como decimos acá en la iglesia, poder lograr permanecer en ese vínculo celestial que es el matrimonio por la eternidad. Y tiene un precio, la verdad que tiene un precio, pero me gusta cómo lo refleja él en estas pocas frases. El si demuestro ser digno, significa que, gracias a nuestro sellamiento, podré pasar la eternidad con ella. Si hay una lección importante que él aprende, que es cuando cita a su esposa, del discurso que ella había dado, titulado Cumplir la medida de nuestra creación. Y ella, esta es la primera lección que él aprende, la reconoce en su esposa. Él ve que ella cumple con eso, con la medida de su creación, para qué fue creada. Él entiende que ella tenía un propósito y ella cumple cabalmente ese propósito, porque así como él la describe, eh, como él la describe como una mujer grandiosa que jamás ha conocido. Y dice, en una parte de grado, dice usted, o sea, eh, la envía a esta tierra y es lo que lo cumple cabalmente. Me gusta eso, porque creo que todos traemos un propósito para venir a esta vida. Sé que a veces cuesta poder descubrir cuál es ese propósito y el por qué estamos aquí, eh, pero él aprende de que quizás, estoy leyendo entre líneas, Ajá, sí, claro, claro, se entiende. eh, él entiende que ella cumple su propósito y que para poder ser también aferrarse eh, a ese convenio que ellos hicieron, Ajá. él también tiene que aferrarse a su propósito y tiene que ser digno, como dice él, demostrar que es ser digno para poder permanecer en ese convenio.
junto con su esposa. Ahora, como él lo plantea, uno pensaría, bueno, es apóstol del Señor, ya qué más cerquita puede estar, ¿cierto? Pues sí. ¿Qué podría faltarle, ¿no? Para poder alcanzar la dignidad que él desea tener? Entonces, sí, me dejó reflexionando en eso porque pasa mucho tiempo, su vida gira en torno al Señor, ¿cierto? Ajá. Jesucristo, su vida completa. Entonces, si él aún así siente que le falta, ¿cuál más me falta a mí que, que yo creo que, bueno, esa es una de las cosas que me hizo reflexionar. Sí, yo creo que a medida que nosotros desarrollemos este programa, descubriremos un poco cómo poder lograr identificar la medida de nuestra creación. Creo que identificar eso, la medida de nuestra creación, tiene que ver con lo que expresó exactamente el presidente Holland, una mujer de Cristo ejemplar, cuando él calificó así a su esposa, y el vínculo que uno puede desarrollar con el Salvador, que es algo que en algún momento más nos ayuda, porque estamos aquí, o más en este tiempo de probaciones que estoy viviendo. Entonces, creo que a medida que nosotros continuemos, nos vamos a ir dando cuenta de qué forma el Elder Holland continuará expresando un poco Sí. acerca de Luego de eso, se fue a su vida de después, entrando y saliendo del hospital, cuidado, o sea, estuvo las primeras 4 semanas de las 6. Dice prácticamente memoria de todo lo que viví en el hospital durante ese primer periodo, ¿cierto? De 4 semanas que él entraba y salía con pérdida de conciencia. De lo que no perdí la memoria es del recuerdo de un viaje fuera del hospital hasta lo que parecía los confines de la eternidad. No puedo hablar aquí de todo lo tocante a aquella experiencia, pero puedo decir que parte de lo que recibí fue una admonición para regresar a mi ministerio con más urgencia, con más consagración, más centrado en el Salvador y con más fe en su palabra. Esto es lo que dice el Elder Holland. Entonces, aquí aprende una admonición, ¿cierto? Es que es como una amonestación, como un reto ahí, un tirón de oreja, de que él debía volver ya de lleno a su ministerio, o sea, a cumplir la medida de su creación, para qué fue creado, a cumplir con su propósito, o sea, ya él aprende. Y esto es interesante porque el Señor nos enseña a veces de manera bien misteriosa. Ajá. Entonces, quizás la muerte de su esposa y el recordar su vida, ¿cierto? Porque cuando uno va a sepultar a alguien, uno siempre se acuerda de las cosas que hizo, cómo lo hizo, ¿cierto? Y nos trae a la memoria las grandes cosas que pudo haber aportado a nuestra vida, a la sociedad, ¿cierto? O al entorno en que nos desarrollamos. Uh-huh. Como dicen por ahí el dicho, ningún muerto es malo, ¿cierto? Sino que recordamos, siempre nos enfocamos en recordar lo bueno de esas personas. Y yo creo que en eso él aprendió o recordó lo de su esposa, que había cumplido cabalmente la medida de su creación. Entonces, cuando él entra al hospital y vive esta experiencia, se da cuenta que recibe esta amonestación del Señor, ¿cierto? Como él le llama la admonición, de tener que volcarse a cumplir el propósito de su creación, ¿cierto? La medida de su creación. Y esto le da nuevas fuerzas al presidente Holland para poder quizás salir del hospital y ya con algo en mente a qué tiene que hacer hasta sus últimos días. Sí, desde mi punto de vista, Patricio, este segmento tiene una especie de entre líneas, desde mi punto de vista, bien lo digo, que para mí es muy interesante. Acabamos de mencionar el dolor
y el elogio que él atribuye a su esposa. Y por el tiempo, fueron 60 años, ¿ah? No es menos, 60 años, no es es menor, menor. 60 años los que estuvieron juntos. Entonces, y para contrastar esto, está esta admonición del Señor a través de esta experiencia espiritual que él tiene, en la que se le envía con más ahínco a trabajar y a enfocarse exactamente en esto. Entonces, prácticamente lo que está ocurriendo aquí desde mi visión es: tu esposa ha fallecido, está en un buen lugar, tú tienes un convenio conmigo, ella va a ser para siempre para ti, ve y haz lo que tienes que hacer, a predicar el Evangelio, a amonestar a tu pueblo. Porque lo que debería ocurrir naturalmente aquí es que él se revocara al recuerdo de su esposa de forma permanente, incluso podría hundirse en eso. Por la separación. Dice que no pudo evitar sentir. Dice entonces, estas citas que dice, lo podemos encontrar en el convenio 112. Él dice, eh, testificarás de mi nombre y enviarás mi pueblo a los extremos de la tierra. Mañana tras mañana, día tras día, hágase oír tu voz amonestadora, y al anochecer no dejes dormir tu palabra a los habitantes de la tierra. Levántate, toma tu cruz y ven en pos de mí. Yo creo que aquí se cumple cabal esa cita de cuando el Señor dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo, y sí, no, bueno, la tenía en la mente, pero se me fue. Y yo creo que aquí pasa eso. O sea, él estaba sintiendo un dolor, ¿cierto? La pérdida recién de su esposa, está enfermo, y yo creo que lo que el Señor le dice, bueno, toma tu cruz, niégate a ti mismo, o sea, olvídate un poco de lo que estás viviendo y haz lo que Y tienes ven que pos hacer. de mí, ven pos de mí es lo que sigue después de esa Claro. frase. Entonces, y aquí sería, haz lo que tienes que hacer, dale, Uh-huh. sigue adelante. Y él dice que con más fuerza siente esa necesidad de tener que elevar la voz mañana tras mañana, día tras día, esa voz amonestadora, ¿cierto? Y testificar y enviar la palabra de Dios a todos los extremos de la tierra. Y yo sé que para esa edad avanzada que ellos tienen, y tener esa energía de verdad me asombra de decir, porque ahora voy a salir de aquí con más fuerza para poder seguir haciendo, cumpliendo con mi propósito, para el cual fui llamado, testificar de Cristo, y lo va a hacer hasta el último día. Entonces, y realmente me asombra esa fuerza interior espiritual que es lo que los mantiene de pie. Yo creo que porque a veces el cuerpo, yo he hablado con personas que son mayores ya, y me dicen, nosotros tenemos aquí muchas ganas de hacer cosas, pero el cuerpo no acompaña, no da. Y ellos tienen esa fuerza espiritual que hacen mover la máquina, por muy desgastada que esté. Levantan la máquina y la mueven de una manera asombrosa, como podemos ver en nuestro profeta, ¿no? Este año cumple 100 años y tiene una ilusión mental, obviamente su cuerpo ya desgastado, pero el Señor le da una fuerza increíble para poder seguir cumpliendo la medida de su creación. Sí, me estaba acordando, Patricio, disculpa que te interrumpa, de un Uh-huh. hermanito de allá del barrio donde tú estás, el hermano Castillo. Es una persona de edad, y uno lo ve a él en el barrio, caminando con su bastón ahí apenas. ¿Ah? Muchas veces se ve muy lento, pero yo lo he visto en el templo porque el señor es obrero de templo. Y ahí camina a otra velocidad y ya no usa ni bastón, de hecho. Entonces, yo creo que tiene un poco que ver
con eso que tú mencionas, ¿sí? A medida que uno va creciendo o avanzando en edad, la mente se mantiene vigente y como tú bien dices, el cuerpo a veces no acompaña. Y es increíble la potencia y las ganas que estas personas tienen de poder hacer lo que tienen que hacer. Bueno, el hermano Castillo es justamente quien me dijo eso, de que tenía a veces muchas ganas, cosas en la mente y su cuerpo no lo acompañaba. Bien. Bien. Por eso somos santos conectados, ¿viste? Hasta la idea las tenemos conectadas. Bueno, el tercer ejemplo que él aprende, o la tercera lección, perdón, que él aprende, es el agradecimiento. Y esto fue lo que el elder Holland dice con respecto al agradecimiento. Dice, en mi profunda gratitud por todo eso, dice, me sumo a G. K. Chesterton, quien dijo una vez, el agradecimiento es la forma más elevada del pensamiento. La gratitud es la felicidad duplicada al maravillarse. Con mi propia felicidad duplicada al maravillarme, agradezco a todos ustedes y a mi Padre Celestial, quien escuchó sus oraciones y bendijo mi vida. Y aquí habla un poquito antes de esta cita. Él habla de que él habían estado orando por él, ¿cierto? Y de la iglesia. A partir de eso nace esa. Sí, y aquí hay una que yo mencionaste, inmediatamente después de que él se da cuenta de todo esto, también se le viene a la mente lo que ocurrió con su esposa, que también habla acerca de que muchas personas también oraron por ella, también hubo bendiciones del sacerdocio, incluyéndolo a él, pero la respuesta a todas esas súplicas fue diferente en cuanto a él y su esposa. Hay un contraste súper interesante aquí, que también podríamos mencionar eh, como el tomar la cruz, porque ellos sí y ella no. Pero hay una cosa interesante, Patricio, que con el tiempo, yo creo que algún día vamos a hablar de este tema, que es la muerte y la transición de este es un pequeño paréntesis, ¿eh? Y la transición que existe entre nuestro estado, nuestro plano terrenal, decirlo, nuestro plano espiritual. Creo que muy pocas personas que han tenido alguna vez una experiencia en la que han visto algo más allá de este plano terrenal han querido volver. Lo que nos espera realmente es bueno cuando nos hemos esforzado por hacer las cosas bien. Entonces, pero lo interesante de esto es que la respuesta del Señor no es la misma, siendo que la intención era la misma. O sea, todos querían que la hermana Paz se pudiera mejorar, pero tal vez esa mejora en la respuesta del Señor no estaba aquí, estaba en otro sitio. Sin embargo, a Elder Holland se le restablece su salud y más encima se le da la amonestación de venir aquí a compartir el Evangelio con más intensidad. Entonces ahí vemos una respuesta diferente en dos situaciones. Sí, es difícil, yo creo, cuando uno está pidiendo algo y el Señor no es lo que a veces uno espera. Uno ora, obviamente, a favor de, pero el Señor sabe si es lo que, cómo se va a terminar esto, ¿cierto? Y lo importante, creo que yo, es que él al final entiende que ella cumplió con su propósito en esta vida y el Señor la llamó. Obviamente, él quería conservarlo un tiempo más, ¿cierto? Claro. Con él en esta vida, pero ella ya había cumplido y a pesar de que las oraciones no fueron contestadas como él esperaba, ¿cierto? Él asegura que las oraciones son escuchadas y son respondidas de acuerdo
como dice textual, con su infinito amor y su tiempo celestial. Correcto. Entonces, es importante también que nosotros podamos aprender eso, que no solamente, no siempre, a veces las oraciones van a ser contestadas, lo hemos hablado otras veces, de forma inmediata, vamos a orar y va a llegar la respuesta de forma inmediata, otras veces va a demorar un tiempo y quizás o esa oración no va a ser contestada en este tiempo. Ajá. Pero lo que sí tenemos seguridad es que cada oración va a ser contestada y de acuerdo con lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? No, bueno, porque así un padre da al hijo lo que necesita y no siempre lo que quiere. Entonces el Señor sabe qué necesitamos para esto, para poder vivir este tiempo y Él va a contestar la oración, recuerdo eso, al plan que Él tiene atrasado para nuestra vida, ¿cierto? Y para el propósito por el cual fuimos enviados. ¿Sabes qué, Patricio? Me estaba acordando mientras tú hablabas y sobre esta experiencia del Elder Holland, tal vez, evidentemente es algo bastante menor. Es una experiencia personal que tuve hace muchos años cuando mi hijo mayor, que hoy tiene 18 años, era un niño pequeño de 4 o 5 años. Y que no sé si lo he contado alguna vez en este programa, pero creo que viene al caso. En alguna oportunidad, nosotros estábamos caminando y mi hijo era bien intenso. Bueno, sigue siendo intenso, la verdad. Entonces él quería tomar, le dieron ganas de tomarse un jugo. Creo que vio algo por ahí y dijo, quiero tomarme un jugo. Entonces me decía, papá, 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 quiero jugo, 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 jugo. Y así estaba todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y yo lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba y me decía, papá, papá, y ya no me dejaba tranquilo. A veces pienso, ¿cómo me gustaría ser como él y tener esa intensidad de comunicarme con Dios? Porque creo que vamos a hablar un poco más acerca de eso con respecto a la oración. Pero era muy intenso, papá, papá, papá. Entonces yo recuerdo que en un minuto me detuve, me agaché a su altura, lo miré y le dije, hijo, tú ahora no necesitas un jugo, tampoco necesitas agua, porque hace poco habíamos comido algo. Entonces, te pido que te tranquilices, que guardes silencio, que continúes caminando conmigo, porque yo te conozco, le dije, yo sé exactamente cuándo tú vas a necesitar algo para beber, y ¿sabes qué? Ni siquiera me lo vas a tener que pedir, yo te lo voy a dar. Así fue como le respondí. Entonces, apenas terminé de decir eso, me levanté y me puse a caminar y sentí como un leve, una leve caricia en el hombro que me decía, qué buen consejo le has dado a tu hijo. Entonces, sentía que Dios me decía, yo sé exactamente el momento en que te voy a dar lo que tú necesites. Entonces, yo aprendí una gran lección ese día. La lección es que debemos orar constantemente, que debemos pedir a nuestro Dios lo que necesitamos o lo que creemos necesitar, pero que no siempre va a venir lo que creemos que necesitamos porque no lo necesitamos. Dios sabe, Dios es nuestro Padre y nosotros como padres deberíamos a veces ponernos en su lugar y entender de que Él entiende perfectamente lo que nos conviene, como a veces, muchas veces, nosotros podemos saber lo que le conviene a nuestros hijos y entregar un buen consejo para ellos. No sé si me dejo entender con esto. Sí. Sí, entonces, él habla sobre la importancia de orar, ¿cierto? Que no hay límite para poder hacerlo en tiempo, ¿cierto? No hay que hacer oraciones cortas, oraciones largas. Tampoco cómo debemos hacerlo, si lo hacemos en silencio, en voz alta. Lo que sí, él recalca que la oración eficaz de los justos puede mucho y que debemos orar. Y hasta las canciones, ¿cierto? Son expresiones, son como oraciones que surgen en el corazón. Siempre deben ser ofrecidas. Entonces, y de hecho pone hasta como ejemplo a Jesucristo, también lo vamos a mencionar más adelante, como ejemplo de oración, ¿cierto? De que Él, siendo un hombre perfecto, aún así oraba. Entonces, esto es lo que Él nos comenta sobre la oración, que esto es lo que nos dice acerca de la oración. Dice, mis queridos amigos, nuestras oraciones son nuestro momento más dulce, nuestro deseo más sincero, nuestra forma de adoración más pura. Debemos orar individualmente en nuestras familias y en congregaciones de todos los tamaños. Debemos emplear la oración como un escudo contra la tentación. Y si hubiera alguna ocasión en la que sintamos que no debemos orar, podemos estar seguros de que tal indecisión no viene de Dios, quien
quien ansía comunicarse con sus hijos en todo momento. De hecho, algunos esfuerzos por evitar que oremos provienen directamente del adversario. Cuando no sepamos cómo o exactamente por qué orar, debemos comenzar y continuar hasta que el Santo Espíritu nos guíe a la oración que debemos ofrecer. Ese es el proceder al que quizás tengamos que recurrir cuando oremos por nuestros enemigos, por quienes nos ultrajan. Entonces, esto es lo que el Elder Holland nos habla de la oración. Me gusta mucho que cómo él lo enfoca, cómo él habla sobre este momento, ¿cierto? Íntimo de nosotros con el Señor, que dice que, de hecho, lo llega a decir que es la forma de oración más pura el orar. O sea, eh, es esa conexión, ¿cierto?, que podemos desarrollar con el Señor de forma individual y también familiar. Debemos eh, enfocarnos. Yo creo que hoy he pensado mucho durante cuando estudié este discurso, cómo es mi forma de orar, cómo está siendo, porque a veces uno puede caer en esa forma repetitiva, ¿cierto?, de la oración, decir siempre las mismas palabras, y al final se convierte más en un rezo que en una oración, ¿cierto? Porque Ujú. estamos constantemente diciendo las mismas cosas y como una forma de patrón, ¿cierto?, de una oración. Sí, y, Pero oh, disculpa, no, continúa Patricio, continúa. no, que debemos emplear la oración como una forma de comunicación, ¿cierto? Es como si nosotros llegáramos a la casa y nuestra esposa nos preguntara cómo estamos y contestáramos todos los días exactamente igual. Entonces, no sería una comunicación, ¿cierto? Porque no hay una expresión, no estamos expresando sentimientos, emociones, no estamos expresando desafíos, nada, o sea, estamos todos los días diciendo exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, una comunicación, ¿cierto? Por eso es lo que espera el Señor, que nos comuniquemos con Él, y esa comunicación tiene que ser como lo estoy haciendo yo contigo en este momento, ¿cierto? Expresar mis ideas, mis pensamientos, mis deseos, mis frustraciones, mis dolores, mis pesares, mi alegría, mi gratitud, ¿cierto? Todo eso tengo que plasmarlo en una conversación con el Señor y tener, ¿cierto? En mente que Él está escuchando eso y también va a contestar eso, ya sea con paz en el corazón, eh, materializando lo que yo estoy pidiendo, ¿cierto? Eso, si lo acompañamos también con la lectura de las escrituras, abrimos un poder aún mucho más amplio. Hay un dicho que dice que cuando uno ora, habla con el Señor, y cuando uno abre las escrituras, el Señor habla con nosotros. Entonces ahí se genera, ¿cierto?, ese círculo virtuoso del cual hablamos la otra vez, donde podemos estar comunicando, tener una comunicación constante con el Señor. Sí, hay una interesante advertencia que hace aquí el del Holland, Patricio, referente a las oraciones, que es cuando uno no tenga ganas de orar, tiene que entender de que eso definitivamente no proviene de Dios. Y yo no sé si hoy en día, bueno, esto es algo muy personal, hoy en día no sé si exactamente a veces llega un deseo, ¿sabes qué? Hoy no ores. Yo creo que hoy en día lo que hace el enemigo es, porque es muy hábil, llenarte de actividades, llenarte de labores, incluso algunas que aparentemente podrían ser buenas para tu vida, a tal grado que ni siquiera tengas tiempo de pensar en que debes orar. Entonces, Mm. una mente ocupada llena del trabajo, los quehaceres de la casa, que los niños, que el colegio, que los pagos, que las cuentas, este, esta enorme avalancha de cosas que están relacionadas con nuestra vida, en muchas oportunidades nos pueden alejar de estos momentos íntimos que están relacionados con la oración. Si bien es cierto, eh, las escrituras nos enseñan y también los líderes nos han enseñado que debemos llevar constantemente una oración en el corazón, la verdad que sería ideal que cada uno de nosotros pudiera tener esta intencionalidad durante todo el día, pero yo no sé, tal vez hoy en día la presión del medio nos hace estar pensando en muchas otras cosas que de alguna u otra manera no nos permiten a veces siquiera recordar que tenemos que orar. Entonces, cuando nos vamos a la cama, no es que no tengo ganas de orar, sino que simplemente me quedo dormido porque ya no di más. Entonces, creo que tenemos que ser cuidadosos en la Mm. manera en que administramos nuestro tiempo para poder darle prioridad, esto lo hemos mencionado en muchas ocasiones en el programa,
aquellas cosas que realmente son importantes, ¿sí? Y finalmente hay algo que agrega el presidente Holland acá, que es que en esos momentos que nosotros tengamos en soledad y que ni siquiera sepamos qué decir, debemos hacerlo igual y continuar hasta que el Espíritu Santo nos indique qué cosas hacer y que debemos utilizar este método incluso para poder orar por a quienes nosotros consideramos nuestros enemigos o quienes nos ultrajan. Qué interesante este punto, porque someterse a la influencia del Espíritu para poder saber qué decir a nuestro Dios me parece un principio interesante en el cual podemos aumentar nuestro vínculo con estos seres especiales que están aquí para poder ayudarnos. Ahora, quizás no entendemos cabalmente qué significará orar por los que nos odian o nos ultrajan. Tendré que orar Claro. para que cambien, para que sean destruidos, para cambiar yo. Ahí uno verá cómo enfocará esa oración, ¿cierto? Claro, pero ojo, porque él dice, deja que el Espíritu te enseñe, ¿no? Ya, ya. Sí, sí. Sí, bueno, él va a poner como ejemplo también a Jesucristo, ¿cierto? Que él hace mención sobre él de que dice que siempre le ha llamado la atención de que Jesús acaso sintiera necesidad de orar, dice, pues si no era perfecto, o sea, ¿qué necesidad tenía de orar? Ajá. Entonces, dice que se da cuenta de que Jesucristo, al igual que nosotros, deseaba ver el rostro de su Padre, creer en su palabra y confiar en su gracia. Entonces, él constantemente oró y buscó. Me acuerdo que en Tercer Nefi también habla sobre que Jesucristo había orado y dicen que ni siquiera podían registrar las palabras que él pronunció porque era indescriptible, o sea, la forma en que él oraba. Quizás me imagino, quizás qué palabra habrá utilizado o el sentimiento, el fervor que lo hacía orar, que tiene que haber sido maravilloso para quienes lo pudieron presenciar. Ajá. Y él describe también cuando Jesús fue, que está registrado en Lucas, cuando está el descenso de Jesús en su expiación. Dice que lo que hizo que orara más intensamente. Y él de Juan dice, ¿cómo podía orar más intensamente alguien que era perfecto? O sea, ya sus oraciones tienen que haber sido, no una oración a la rápida, ¿cierto? No, sino que ya había una conexión profunda con su padre, era su hijo, y aparte su forma de orar. Entonces él dice que, y oró más intensamente, o sea, con más fervor. Uh-huh. Entonces, para poder llevar a cabo ese sacrificio expiatorio y ese dolor que lo acompañó, ¿cierto? Entonces, sintió esa necesidad de orar más suplicantemente. Entonces, lo que lo hizo botar, dice el Holland, la sangre por cada poro. Entonces, es importante como él aprender de la forma en que Jesucristo ora, ¿cierto? Él nos muestra ese camino, esa forma de cómo debe ser una oración, qué tan intensa debe ser la oración, la forma en que debemos conectarnos con nuestro Padre Celestial. No a la ligera, no de forma liviana, como tú explicabas, ¿cierto? De que poner como excusa el tiempo, el cansancio, dejarlo relegar esa conversación con el Señor para última hora, como si fuera algo sin importancia, intrascendente, y debemos enfocarnos, ¿cierto? A poder orar de una forma más elevada. Ahora, él dice algo interesante con respecto a la oración, y esto fue lo que Elder Holland nos dice. Lo voy a citar aquí. Dice, doy testimonio de que cuando Cristo venga será necesario que nos reconozca, no como nombres en una lista de miembros en un registro de bautismo descolorido, sino como discípulos totalmente comprometidos con fidelidad que con fidelidad creen y guardan los convenios. Este es un asunto urgente para todos nosotros, para que nunca escuchemos un lamento devastador, nunca os conocí, o como tradujo José Smith esa frase, nunca me conocisteis. Uh-huh. Entonces el Señor, Disculpe,
cita al Señor, ¿cierto? De que nos podría suceder eso, de que no podamos reconocer al Señor. Yo hace mucho tiempo conté una historia, la voy a volver a contar rápidamente, de tres hombres que llegan al cielo y se encuentran con un hombre en la puerta del cielo. Y en la puerta le pregunta, el hombre le hace una pregunta, le dice, ¿quién es Jesucristo? Y el primero dice, bueno, no lo conozco, no sé quién es, le dice, ok, pase por aquí. Entonces, el segundo hombre le pregunta la misma pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y él le dice, bueno, es el Hijo de Dios, y empieza a narrar toda la vida, ¿cierto? Y cuando vino a la tierra, nació una virgen, y a los 30 años formó su ministerio, fue crucificado, resucitó entre los muertos, contó toda la historia. Entonces, le dice que bien, perfecto, pase por aquí. Y después llega el tercer hombre y le dice, bueno, nuevamente la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Este hombre se arrodilla, le besa los pies y le dice, mi Señor. Y entonces la historia cuenta así de tres personas, ¿cierto? Pero el último logra reconocerlo, reconoce que está en la presencia de su Señor. Y yo creo que podemos transitar entre el segundo y el tercero. Podemos tener mucho conocimiento sobre las Escrituras, sobre la vida del Salvador y recitarla, pero lo importante es que podamos reconocerlo y como dice Elder Holland, que nos cita, ¿cierto? Que es algo urgente para nosotros. Y para que el Señor no nos diga, nunca los conocí, o como tradujo José Smith la frase, nunca me conocisteis. Y por eso es importante orar, tener esa comunicación con el Señor y también abrir las Escrituras y esperar que el Señor nos pueda responder, hacer ese círculo virtuoso de orar y leer para que podamos conocer al Señor en profundidad. Y Él también, y nosotros estoy seguro que vamos a poder reconocerlo, porque no solamente habremos conocido aspectos de su vida personal, sino que también aspectos de la forma íntima en que podamos tener como relación. Yo puedo ser amigo de alguien y conocer todos los aspectos de su vida. Lo mismo de mi esposa, ¿cierto? Y creo que a ti te pasa lo mismo. Uno puede mirar a su esposa y saber qué le está pasando, si es bueno, si es malo, y así mismo con nosotros, ¿cierto? Las esposas nos pueden mirar y saber que hay algo que está pasando. Y a veces incluso pueden hasta saber qué estamos pensando. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa misma conexión que tenemos con nuestros esposos, o quizás con nuestros hijos, nosotros conocemos tan bien a nuestros hijos que los podemos mirar y saber qué pasa con ellos. Y yo creo que esa misma relación que nosotros forjamos con nuestra propia familia, el Señor quiere que lo forjemos con Él mismo, ¿cierto? Que podamos tener esa relación tan estrecha que aún podamos reconocerlo cuando nunca lo hayamos visto. Y Patricio y queridos amigos en casa, les pido un poco de disculpas. Yo incluso me sonreí en alguna oportunidad mientras tú estabas hablando, pero es que mi pequeña hija salió de casa y aquí la veo. Y estoy como frente a mi casa. Entonces, anda aquí jugando, toda esa brigada. Ven. Aquí está. Aquí está. La Danae, la grande la Danae. Vaya a casa. Sí. Ya. Bueno, volviendo al discurso. ¿Cómo es que se llama? Cuando mencionabas acerca de cómo el presidente Holland pone a Jesucristo como ejemplo, me gustó mucho esta parte del discurso porque él hace algunas preguntas, estoy un poco volviendo atrás, sobre qué necesitaba orar el Salvador. Y yo creo que esto tiene mucha relación con lo que tú decías, Patricio, acerca del vínculo. Si nosotros nos vamos a la perspectiva eterna de la cual hablaba el presidente el presidente Nelson, nosotros lograríamos entender que Dios nos ama, que es nuestro Padre, y que ese vínculo que nosotros formamos con Él antes de venir a este plano terrenal, definitivamente tiene que haber sido tal vez muy parecido, ese apego que nosotros tenemos con nuestra familia y el dolor que sentimos cuando se van. Yo creo que ha sido algo muy parecido que ha pasado allá, porque allá hemos tenido una vida. Entonces, yo me imagino cómo tiene que haber sido ese vínculo de afecto y de amor del Salvador con nuestro Padre al saber exactamente quién era, porque él tenía una visión celestial, como dice el profeta, acerca de las cosas del cielo, de Dios. Entonces, yo creo que esa intensidad de la cual tú mencionabas, que no se pudo ni escribir como él se expresaba,
el Salvador, refiriéndose al Salvador, tiene un poco que ver con la maravillosa relación que existía o que existe entre Cristo y Dios. Y estas preguntas que hace el del Holland nos invitan a nosotros a reflexionar acerca de lo mismo. O sea, nosotros también estuvimos con nuestro Dios, también lo abrazamos, también tuvimos un vínculo con Él, somos sus hijos, Él nos ama, por eso ha hecho todo lo que ha hecho. En esa vida que nosotros hemos tenido con Él, hemos disfrutado de su amor, de su cariño y de su cuidado como un pequeño niño, así como mi pequeña hija que vino por acá. Entonces, despertar eso, para que eso pueda despertar, tiene que venir desde muy adentro, por eso que el título tiene como frase como del corazón, ¿no es cierto? Sí. Y mientras tú mencionabas tu último comentario, se me vino a la mente la historia que tú estabas contando, Patricio, se me vino a la mente lo siguiente. Las escrituras cuentan las historias de personas que tuvieron vínculos con Dios y con el Salvador Jesucristo. Esas cosas ya pasaron. Y nosotros podemos tener un gran conocimiento de esas cosas que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Pero, pero, creo que está relacionado con lo que tú mencionabas en tu historia y cómo vincularse con el Salvador. Esas cosas ya pasaron. Si hoy tuviera que escribirse de ti o de mí, o de nosotros, de aquellas cosas que nosotros estamos haciendo, probablemente, ¿qué se escribiría? ¿Habrían cosas como las que hemos leído de los antiguos? ¿Existiría un vínculo con el Señor? Entonces, creo que ha llegado el tiempo de que nosotros tomemos dirección en nuestra vida y que podamos actuar para que se escriba, entre comillas, hablando metafóricamente, de nosotros, y podamos desarrollar en el actuar un vínculo más cercano con Dios, recordando exactamente que este vínculo existe, solo que aquí estas cosas de la tierra a veces nos impiden, nos ayudan a olvidarnos de quiénes realmente somos y cuál es o fue nuestra relación con nuestro Dios. Y a través de la oración, obviamente, podemos desarrollar ese vínculo. Sí, y como dice, parafraseando las palabras del Elder Holland, dice que debemos, dice, será necesario que nos reconozca cuando Cristo venga, ¿cierto? Porque estamos guardando nuestros convenios, ¿cierto? Siendo discípulos de Él. Entonces, yo creo que esa va a ser la manera en que Él nos pueda reconocer. Pero ¿cómo va a ser la manera que nosotros lo reconozcamos a Él? Y eso me surgió eso. ¿Qué estoy haciendo yo para poder reconocerle cuando lo vea? ¿Cómo voy a saber que es el Cristo y no el anticristo, por ejemplo? ¿Ah? Ajá, O sea, el claro. Cristo. ¿Cómo voy a reconocerlo si no lo conozco? Me acuerdo de un concurso que se hacía años atrás, donde ponían a la esposa ahí y se veía solamente de las pantorrillas hacia abajo, ¿cierto? Ajá. Y los hombres tenían que saber cuál de todas esas 10 o 15 mujeres que estaban ahí era su esposa. Que tenían que reconocerla quizás por sus pies, por sus manos, ¿cierto? Por alguna parte del cuerpo que solamente se podía ver. Y era interesante cómo gente podía reconocer a su pareja, pero la mayoría fallaba, no podía reconocer ni sus manos, ni sus pies, nada. Entonces, un ejemplo quizá un poquito burdo, pero para mí simboliza un poquito de eso. ¿Cómo vamos a reconocer al Salvador? No lo hemos visto nunca. Tenemos imágenes, retratos, pinturas que podemos decir que se acercan o no se acercan al Salvador, pero no lo conocemos. Quizás cuando Él venga va a venir en su forma glorificada y ni siquiera vamos a poder tener en cuenta. Yo me acuerdo que National Geographic hizo un retrato de Jesucristo, más o menos cómo tendría que haber sido por la época, por su rango, ¿cierto? Pero cuando venga, sabemos que no va a venir de esa manera, porque cuando se le presentó a María, ¿cierto?, al lado del sepulcro, ni ella pudo reconocerlo. Entonces sabemos que ¿cómo vamos a reconocer que es el Salvador si no tenemos una comunión con Él? ¿Cómo sabemos que va a ser el Salvador si nunca hemos hablado con Él, nunca abrimos la Escritura para que Él hablara con nosotros, nunca pusimos al Espíritu Santo como medio de comunicación entre Él y yo? Entonces es preocupante, por lo menos para mí, en lo personal, me deja este discurso con ese sentido de preocupación, de urgencia, de que tengo que empezar a hacer cambios en mi vida. Si ya oramos, tenemos que tener la actitud
humilde de Henry Eyring, como hace 10, 15 años atrás. El presidente el presidente Monson en ese tiempo manda a orar el libro de Mormón, ¿cierto? A leer el libro de Mormón completo, y en la siguiente conferencia el presidente Henry Eyring dice que cuando escucha eso, lo primero que se preguntó, ¿qué me falta? ¿Qué más? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué más me falta? O sea, dice, he leído el libro de Mormón por los últimos 50 años todos los días, y cuando él me invita, dice, bueno, ¿qué más tengo que aprender? ¿Qué no estoy viendo? Entonces, esa actitud de humildad de decir, bueno, tengo que mejorar. ¿Qué tengo que mejorar? O sea, ¿no? Yo oro todos los días, pongo fervor en mi oración, pero eso tiene que quedarnos en la mente, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar, ser más ferviente entonces en mi oración? ¿Cómo puedo comunicar mejor mi comunicación, este círculo virtuoso de comunicación? Y creo que para ir ya finalizando, Moisés, para ir cerrando, yo creo que he aprendido de este discurso que todos fuimos creados, tenemos un propósito, una medida de nuestra creación, ¿cierto? Y queremos cumplir con ese propósito. Y si no lo conocemos, si no tenemos claro cuál es el propósito en esta vida, ¿cierto? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Creo que tenemos que mejorar entonces nuestras oraciones, nuestra manera de comunicarnos con el Señor. Porque si no nos podemos comunicar de una manera decente, ¿cierto? De una buena manera, es difícil que podamos conocer su voluntad y si estamos encaminados o no para la medida de nuestra creación, para lo que fuimos creados. Entonces, creo que es importante el que podamos hoy en día sentarnos y analizar cómo está siendo esa comunicación con nuestro Señor y cómo podemos mejorarla. Genial, Patricio, surge en el corazón porque es ahí donde deberían emanar estos sentimientos. Hablamos acerca de, hablamos acerca de la gratitud, hablamos acerca de la amonestación del Elder Holland y de la medida de la creación que él la graficaba con su esposa. Todas estas cosas se pueden ir desarrollando sin duda a través de un vínculo, y el más cercano que tenemos es por medio de la oración. Me encantó la parte cuando tú hablabas acerca de reconocer al Salvador que es citada por el Elder Holland, presidente Holland, porque yo me estaba imaginando exactamente lo mismo. O sea, físicamente nosotros, o sea, cuando hablamos de conocer, usualmente estamos acostumbrados a lo que es físico. Cuando identificamos a una persona en la calle, decimos, yo lo conozco a él, pero ¿cómo conocemos al Salvador? Y han mencionado cosas súper importantes, Patricio, que están relacionadas con la lectura de las Escrituras, hablamos acerca de la oración y vincularnos con el Señor haciendo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Una cosa interesante que he mencionado, que ni siquiera María Magdalena lo reconoció 3 días después, cuando Él resucita. De hecho, hubo otros que tampoco lo reconocieron, camino de Maús, y ellos dijeron, lo interesante fue lo que dijeron, no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba, no nos ardía el pecho. Entonces, ni siquiera aquellas personas que fueron cercanas a Él lo pudieron reconocer cuando Él resucitó. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cómo vamos a poder reconocer a nuestro Salvador en el momento que Él venga? La manera es siguiéndolo, actuando como Él lo haría. Metafóricamente, haciendo cosas para que se escriba de nosotros como testimonio de que somos sus discípulos. Él decía y él declaraba de que él hacía todo lo que había visto hacer a su padre y quien lo conocía a él, conocía a su padre. El presidente Holland, 2 años atrás, él dijo de que el emblema de nuestra religión deberíamos ser nosotros mismos. El Salvador nos dijo, en esto sabrán que soy mis discípulos, que los améis los unos a los otros. Entonces, las cosas que nosotros, o sea, las personas podrían llegar a conocer a Cristo si nos conocen a nosotros porque nosotros lo conocemos a Él. Es un ejercicio que tal vez deberíamos empezar a trabajar en hacer y medir para ver cuánto es que sabemos de Él. Para despedirnos ya, Moisés, voy a compartir la última invitación o frase que hace Elder Holland, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Esto dice, hermanos y hermanas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, dejando ante Él nuestras ofrendas y nuestras súplicas sinceras, hallaremos misericordia y compasión y perdón ante las manos benevolentes de nuestro Padre eterno y su Hijo obediente y perfecto y puro. Esto nos dice
Elder Holland para terminar. Creo que fue un gran discurso, Moisés, me encantó poder analizarlo, poder conversar un poquito sobre la importancia, ¿cierto?, que tiene en nuestra vida, el conocer nuestro propósito, el ser agradecido, ¿cierto?, y el volcarnos, ¿cierto?, en cumplir ese propósito de vida, utilizando, ¿cierto?, la oración como un vehículo, ¿cierto?, de comunicación entre el Señor y nosotros, donde podamos conocerlo y reconocer que es nuestro Salvador, y también recibir guía, instrucción, amonestación, y cuántas cosas más podemos recibir del Señor a través de este círculo virtuoso de comunicación. Pues sí, fue un gran discurso, queridos amigos. Esperamos que ustedes en casa puedan leer, repasar esto. Surge en el corazón por el presidente del Quórum en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, el Elder Holland. Les agradecemos por estar con nosotros. Esperamos verles el próximo domingo aquí platicando otra vez acerca de un discurso en nuestro canal Santos Conectados. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Y de esta forma llegamos al fin de un análisis más de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te invitamos a prepararte para nuestro próximo capítulo para que puedas compartir tus impresiones con nosotros y juntos nos podamos edificar. Por supuesto, aquí en tu canal, Santos Conectados.